Déjame, por favor, hablar sin censura. Y viendo a esta que es tu cámara, perfecto, Hugo López-Gatell, para regresar después a la Ciudad de México. Sí. ¿Hay algo de lo que se sienta Hugo López-Gatell como vocero del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia, por lo que le tenga que ofrecer disculpas o sentirse avergonzado al electorado de la Ciudad de México y a la sociedad mexicana? Esta reflexión la hemos hecho una y otra vez. Y no porque nos la impongan desde afuera, o no porque nos pongan caricaturas o cartones, o que llegue una senadora en estado al límite de la racionalidad a poner mantas en la tribuna honorable del Congreso de la Unión. No tenemos nada de qué arrepentirnos en el sentido de identificar culpabilidad por acción o por omisión, por impericia o por un desconocimiento negligente de la realidad. La actuación durante la pandemia de COVID-19 estuvo basada en raíces científicas muy profundas, en la formación, preparación de muchos de nosotros, porque no fui nada más yo, un equipo multidisciplinario que no pertenecía solamente al gobierno. Nos ayudó la UNAM, nos ayudó la UAM, nos ayudó el Colegio de México, nos ayudó el Tecnológico de Monterrey, nos ayudó el ITAM, nos ayudó CONACYT, nos ayudó la Universidad de Guadalajara, nos ayudó una red de centros del intelecto, pero también nos ayudó a reflexionar el pueblo de México directamente. Nosotros en cada etapa fuimos haciendo distintos modelos de consulta, desde la consulta vivencial hasta la generación de conversación en personas que tenían distintos intereses en torno al manejo de la pandemia. Y aquí pongo el tema. Si la mitad de la población mexicana vive en condiciones de pobreza, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos adoptado un modelo no científico y racional de control de la movilidad poblacional? En América Latina, en múltiples países, e incluso en la ilustrada Europa occidental, se usaron modelos policíacos, en algunos casos militares, de control de la movilidad de la población. Se les multaba, se les sancionaba, se les restringía. En una sociedad como es la mayoría de las sociedades europeas, en donde hay una distribución, si no perfecta, mucho mejor de la riqueza, se puede atenuar eso. En México no se podría atenuar porque la persona vive al día. Y si el carpintero Juan no sale hoy a trabajar, o el albañil Roberto no sale hoy a trabajar, o la señora Mariana no sale hoy a planchar, entonces van a sufrir escasez en lo más básico, en el alimento, en el sustento de sus hijas e hijos. Pero no solo eso. Esta clase media a la que me referí incluye restaurantes, incluye tintorerías, incluye pequeñas tiendas de diversas cosas, tlapalerías, papelerías, etcétera. Incluye conductores de las plataformas digitales de transporte, incluye taxistas tradicionales, incluye conductores de los microbuses, etcétera, etcétera. Esta población logró resistir a la pandemia porque fuimos articulando los mecanismos para que no hubiera una restricción fanática de la movilidad social. Y una cosa también muy importante, para nosotros, para el gobierno de la Cuarta Transformación, y me refiero al gobierno en su conjunto porque esa es la visión que teníamos todas las funcionarios y funcionarias y también, por supuesto, el presidente. La libertad es un valor sagrado. En el momento en que uno empieza a justificar, restringir la actuación de las personas en su vida cotidiana, en sus decisiones, con una razón que no es consultada, que no es consensuada con el pueblo, uno se está acercando a un modelo autoritario que no nos gusta a nadie. Y esto es muy contrastante porque el discurso de odio de la prensa, de la oligarquía, es el autoritarismo. El dictador López Obrador. Nosotros respetamos al pueblo. El pueblo de México es un pueblo muy maduro, es un pueblo muy generoso. Hemos tenido múltiples crisis a lo largo de la historia, políticas, sociales, incluso climáticas. Hemos tenido terremotos. La Ciudad de México es ejemplo de virtud en este espíritu generoso en donde todo mundo se vuelca a ayudar al otro.
No puede uno faltarle al respeto al pueblo diciéndole simplemente esta es la orden. Por eso el esquema de comunicación, que efectivamente, retomo lo previo, efectivamente significó para el equipo de la vocería de la pandemia un desgaste en el sentido de que nosotros tratábamos y seguiremos tratando de permear mensajes por el bien de la población, era recibido muchas veces por ataques. Pero nosotros, por razones científico-técnicas de la salud pública, hay toda una materia de comunicación de riesgos en salud pública, en la que yo estoy entrenado, pero además por razones de convicciones sociales y perspectivas políticas, decidimos tratar a la población, al pueblo de México, como un pueblo adulto, como un pueblo sensato, sabio. Y nuestro gran apuesta, que se cumplió satisfactoriamente, es que si al pueblo se le explicaba los riesgos, si al pueblo se le explicaba los límites de las medidas de protección, incluido el cubrebocas, los signos de alarma, las realidades sociales de las que surge la desigualdad y cómo determina la salud, el panorama epidemiológico del país con esta preponderancia de la enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, que nos viene principalmente por el consumo de comida chatarra desde los años 80. Entonces, el pueblo reaccionaría y el pueblo reaccionó. Tenemos estadísticas y estudios formales no hechos por nosotros, hechos por universidades británicas, entre otras, o asiáticas, japonesas, que comparan en ese momento, en la fase aguda de la pandemia, el porcentaje de uso de cubrebocas en las naciones del mundo. Y es impresionante porque hasta arriba están 5 naciones asiáticas, Japón, Singapur, la región de Hong Kong, que ahora pertenece a China, etcétera, varios que no me voy a acordar en este momento, y México, con porcentajes de uso de cubreboca superiores a 87%. Y al tiempo estábamos oyendo en radio y televisión comerciales, en los periódicos corporativos, es que no usan el cubrebocas, no lo recomendaron. Y hay acusaciones incluso formales ante los instrumentos de procuración de justicia diciendo que la falla fue no recomendar el uso de cubrebocas, cuando lo recomendamos sistemáticamente y cuando además tuvimos un éxito rotundo, universal en la población mexicana. Entonces sí hay una desconexión fuerte, pero lo digo, gracias por la oportunidad de decirlo, nuestra conciencia está tranquila porque actuamos con nuestra mejor intención, con base en nuestros mejores instrumentos de conocimiento y nuestra experiencia, y siempre, absolutamente siempre, de cara al pueblo. Y el pueblo sabe lo que hicimos y el pueblo lo reconoce.